Opinión personal de Como agua para chocolate, narrada como si fuera un story time y los personajes fueran mis más íntimos amigos. No lo funa de una vez. Ok, todo empieza con el nacimiento de Tita, quien tuvo desde su nacimiento un momento muy icónico, devoró desde su nacimiento, ya que ella tuvo un nacimiento prematuro, haciendo que mamá Elena, su mamá, la diera a luz en la cocina de su casa. Esto hizo que ella tuviera un vínculo emocional muy fuerte con todos los ingredientes, los olores, los sabores, todo esto se vinculó muy dentro de ella, lo cual llegó a modificar, bueno, a darle un curso a su personalidad, a su manera de ser, a sus gustos y todo eso. Situándonos en que es una época muy tradicional y ellos siendo una familia muy tradicional y mamá Elena una mamá muy estricta, Tita tenía la responsabilidad de cuidar a mamá Elena durante todos sus años de vejez al ser la hija menor. Este, Tita hubiera cumplido con esto perfectamente hasta que se casó con Pedro, se enamoró de Pedro. Ojalá se hubieran casado. Se enamoró de Pedro y claro que su responsabilidad que tenía con su mamá hacía que no pudiera casarse, tener hijos, seguir con su vida. No podía, no podía. Esto hace que un día llega Pedro y le declara su amor a Tita. ¿Quién fuera Tita? De verdad, Dios plan. Entonces, pues nada, le declara su amor a Tita y Tita claramente lo corresponde, aunque muy en el fondo sabía la responsabilidad que tenía tradicionalmente. Aún así, Pedro va como todo un caballero a la casa de Tita a pedirle a mamá Elena la mano de Tita en matrimonio. Mamá Elena, como ya dije, era muy estricta y le dijo, no, para nada. Entonces, Pedro resolvió pidiendo la mano de Rosaura, que es la hermana mayor de Tita, con la que menos se llevaba el matrimonio, con tal de vivir en la misma casa de Tita. Lo cual hizo que Tita tuviera opiniones emocionales divididas. Por una parte, estaba súper conmovida por el sacrificio del amor, su vida que era Pedro, porque se iba a casar con alguien que realmente él no amaba, con tal de estar cerca de ella. Pero por otra parte sabía que iba a tener que vivir al lado del amor de su vida sin poder compartir su amor y peor, tenía que ir a verlo casarse con su hermana. Pero aceptan y pasa eso. Llega el día de la boda y obviamente Tita, Tita es la encargada de hacer el pastel y obviamente ella estaba devastadísima. Obviamente hacerle el pastel no le cayó nada bien, estaba llore y llore la pobre. Y mientras hacía el pastel, ella sentía un ataque de nostalgia en su interior, sentía como su corazón se rompía, sus lágrimas caían alrededor de todo el pastel, de la receta, de todo caían sus lágrimas. Esto hizo de una manera impresionante que el día de la boda, cuando todos sus invitados probaron el pastel, en sus interiores sintieron las emociones de Tita, pero obviamente no saben qué eran las de Tita, solo empezaron a sentir un ataque de nostalgia y de tristeza. Esto fue tanto que los invitados empezaron a ahogar en sus propias emociones y empezaron a vomitar el pastel, arruinando en parte la ceremonia de su hermana. Esta es una parte de la historia donde nos muestran muy claramente cómo la comida de Tita, lo que está sintiendo mientras la cocina, tiene un efecto físico en las demás personas y emocional claramente, pero eso ya se obvio. Obviamente, a pesar de que se casaron, Pedro nunca dejó de sentir cosas por Tita, jamás. Entonces, mientras vivían en la misma casa, un día llega Pedro y le regala un ramo de rosas. Mamá Elena se da cuenta de esto y empieza a sospechar que entre ellos seguía habiendo un vínculo emocional muy fuerte. Pero pues obviamente pues no quería, pues estaba casado con su hermana. Entonces Tita, muy inteligentemente, para no levantar sospechas, elaboró un platillo que utilizaba los pétalos de estas flores para disimular que las flores no eran para ella, sino que para la receta. Pero mientras cocinaba, empieza a recordar, a tener momentos de pasión internos junto con Pedro. Entonces, obviamente, sus emociones empezaron a desmoronar totalmente mientras cocinaba. Pedro estaba ahí, todo estaba ahí, la pasión estaba ahí, ahí lo dejo. Entonces, obviamente, termina de cocinar y le sirve el platillo a todas las personas de la casa. Todos ellos, como el día del pastel, empiezan a sentir las emociones de Tita en su interior sin saber que eran las de Tita. Empiezan a sentir un calor muy fuerte en su pecho, pasión más que nada, pasión emocional. Entonces, la hermana mayor Gertrudis empieza a sentir ese anhelo de libertad, porque obviamente ella también vivía bajo las reglas de mamá Elena. Así que la consecuencia que tuvo el platillo pasional de Tita sobre ella fue que Gertrudis se escapó con un soldado de la revolución, desnuda. Yo no vine aquí para criticar a nadie, cada quien hace lo que quiere. Y yo no voy a criticar. Entonces,
Gertrudis escapa con un soldado de la revolución desnuda. Ella fue y yo vi. Esta es la segunda muestra que nos ponen de cómo los platillos de Tita tienen un efecto físico en las demás personas. Pasa el tiempo y Rosaura se embaraza de Pedro, obviamente, y tienen un hijito al que le ponen Roberto. Rosaura, la mamá Elena le da a Tita la responsabilidad de cuidar a Roberto, lo cual hace que Tita, lejos de romperse más el alma, esto crea un vínculo maternal entre ellos dos. Empieza a sentir mucho amor por este niño y más aún este vínculo se hizo más fuerte porque su hermana Rosaura no era capaz de amamantar a su propio hijo. Entonces milagrosamente Tita sí, a pesar de que ella nunca se había embarazado. Entonces Tita empieza a amamantar a su hijo, a cuidarlo y esto crea un vínculo muy fuerte con este niño, a pesar de que era el hijo del amor de su vida que se había casado con su hermana. Ok, entonces pasa eso y pues nada, o sea, mamá Elena se vuelve a dar cuenta del vínculo emocional que seguía teniendo Tita con Pedro y obviamente ahora con Roberto, que era el bebé. Entonces ella manda lejos, antes de eso, llega el bautizo de Robertito y en ese bautizo Tita vuelve a cocinar uno de sus platillos y le dicen a Pedro que halague los platillos de Tita porque ella en el fondo se sentía insegura de su propia comida. Supongo que esto tiene justificación por las reacciones que tuvo en la gente anteriormente, sin saber que sus platillos eran buenos. El problema era que emocionalmente. Fuera de eso, mamá Elena se da cuenta de que Tita seguía teniendo un vínculo muy fuerte con Pedro y obviamente ahora con su hijo. Entonces manda a Rosaura, a Pedro y a Roberto a vivir a Texas. Si Tita ya estaba rota, esto la terminó de romper, pero nos quedamos en que mamá Elena mandó a vivir a Rosaura, Roberto y Pedro a Texas. Después de un tiempo viviendo allá, pues Tita durante este tiempo estuvo devastada, estuvo llore, sintiendo nostalgia, tristeza, su corazón estaba totalmente roto, le habían quitado a Pedro, le habían quitado a Roberto, su hermana no importaba mucho, pero pues vivía bajo la opresión de su mamá. Entonces llega un día en el que se entera de que Roberto se fue al cielo, Roberto murió. Tita empieza, obviamente, al enterarse de esto, ella sintió que perdió una parte de ella, ya que tenía una conexión maternal, por así decirlo, con Robertito. Entonces ella, a pesar de que se llenó de ira, de rencor contra mamá Elena, porque la empezó a culpar de que por mandarlos lejos, solo porque vio la conexión que tenía con él, Robertito se murió porque empezó a conectar las cosas. Dijo, probablemente no lo cuidaron bien, él cambió de lugar, probablemente algo malo le pasó, Rosaura no la cuidó bien. Empezaba a tener mil y una ideas en su cabeza y todas recaían en que era culpa de mamá Elena, porque ella los había mandado a vivir ahí. Y para empezar, esto no hubiera pasado si los hubiera dejado casarse en primer lugar. Tita, en un ataque de ira y rencor, empieza a culpar a mamá Elena de la muerte de Robertito. Y se empieza a rebelar, empieza a gritarle un montón de cosas, una pelea, y huye del rancho en el que vivían. Entonces, mamá Elena empieza a creer que su hija está loca, que tiene un ataque psicótico y la manda a una casa de cuidado mental, donde conocemos al Dr. Brown. Ella conoce mamá Elena la manda ahí porque cree que está loca por rebelarse y pues por la manera en la que actuó. Entonces la manda ahí y Tita, en lugar de pues ponerse más loquita, empieza a tener una conexión muy íntima con el Dr. Brown, ya que él le transmitía paz y tranquilidad, le daba toda la libertad que no tenía con mamá Elena. Empiezan a tener una conexión muy bonita, empiezan a hablar, le empieza a comprender, cosa que nunca le pasó en toda su vida. Toda su vida se basó en reglas, en seguir a mamá Elena, a vivir bajo las tradiciones de su familia, a tener al amor de su vida al lado, todo eso. Entonces, junto con el Dr. Brown, empieza a sentir que ya tiene libertad, que ya puede expresarse, que ya puede sentir, que ya tiene el derecho a sentir. Entonces luego llega el Dr. Brown y empiezan a tener una relación más estrecha y empieza a sentir cosas amorosas por Tita. Bueno, entonces empiezan a sentir cosas y esto a Tita le da como que la idea y la oportunidad de sentir más, o sea, de que ya puede sentir cosas y ya no está su mamá para impedírselo, ya tiene la libertad de hacer lo que quiera prácticamente, ya puede sentir sin sentirse culpable.
Y pues ahí, hasta ahí queda mi reseña del capítulo 1 al 6. Gracias, like para parte 2.